y vamos a seguir con el estudio que tenemos de Filipenses, que de hecho estamos casi terminando, y si Dios así lo permite, vamos a continuar con la carta al terminar esta a los Gálatas, ¿verdad? La cual también será de mucha bendición. Filipenses capítulo 4, versículos del 3 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos del 3 al 9. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar hoy en tu casa. Señor, este lugar en el cual nos juntamos los miembros de tu iglesia para glorificarte, para honrarte. Permítenos desconectarnos de las cosas que nos preocupan en nuestro diario vivir, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro trabajo, y que este momento sea un momento en el cual tu palabra esté hablándonos directamente como solo tú sabes hacerlo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Nuevamente bienvenidos todos mis amables hermanos. Estamos contentos y estamos felices, bueno, valga la redundancia, de estar celebrando lo que es el Día del Padre hoy. Qué bueno es que podamos estar y al final, pues ya sabe que nos quedamos para compartir juntos. Hermanos en Cristo, Pablo en esta carta nos ofrece una rica y profunda enseñanza acerca de la vida cristiana. Particularmente en este capítulo en el que estamos leyendo, capítulo 4, y en los versículos del 3 al 9. En este pasaje, Pablo resuena con una invitación a la paz, al gozo y a una mente transformada por la verdad del Evangelio. Quiero que usted me siga en el análisis en el que meditaremos y en el significado teológico y práctico para nuestras vidas esta tarde. Mientras hemos venido estudiando la carta a los Filipenses, en lo personal me he dado cuenta que la carta tiene más riqueza de lo que parece. Es una carta extremadamente rica en la palabra y en la bondad de Dios y cargada teológicamente, en la cual cada paso que damos en los versículos me sorprende. Y sinceramente se los digo que no quisiera terminarla. Alguien una vez dijo, cuando se está terminando un estudio de una carta o de un libro, se siente el gozo por haber cruzado la carta y que la iglesia haya aprendido y que todos nos hayamos edificado, pero a la vez hay una tristeza por el gozo que ha provocado esa carta.
Así es que es la posición mía en este momento. Hay gozo porque hemos pasado, pero también hay tristeza porque es una carta llena, profunda y de una riqueza bastante elevada. Así es que comenzamos. Primero, la comunidad en la misión del Evangelio. Pablo comienza este pasaje reconociendo a sus colaboradores en el versículo 3, ¿verdad? En el Evangelio. Él menciona a mujeres que han combatido juntamente con él y también a otros colaboradores en el Evangelio cuyos nombres, dice Pablo, están en el libro de la vida. Este reconocimiento es una afirmación de la importancia que tiene la unidad en la comunidad, en la misión cristiana. Hemos venido estudiando, aprendiendo durante la carta que Pablo nos insta a estar unidos, ¿verdad? Como miembros. La obra del Evangelio, iglesia, no es una tarea solitaria. Es una tarea que se complementa con todos los miembros de una comunidad, con todos los miembros de la iglesia. Es una misión compartida con otros creyentes, hombres y mujeres que juntos forman el cuerpo de Cristo, la iglesia, la novia de Cristo. Podemos tener pasajes maravillosos como el de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 14, Romanos capítulo 16, del versículo 1 y 2, donde nos habla acerca de la unidad de los miembros. Y dentro de este contexto surge una aplicación o implicación en el versículo 3, y es que esta subraya la importancia de una eclesiología correcta o de una iglesia, o más claro, la importancia de una unidad dentro de la congregación de los creyentes. La Biblia, de hecho en el Nuevo Testamento, estamos llenos de versículos que nos habla de cómo la iglesia debe mantenerse unida, ¿verdad? ¿Están conmigo en este punto? Que la iglesia debe mantenerse unida porque es la novia, no las novias de Cristo. Es la novia. Y la novia está compuesta por diferentes, por muchos, por múltiples miembros. Y todos estos miembros tienen un solo objetivo, y este es de agradar a su novio, de exaltar a su novio, de recordarlo, de amarlo y de hablar de él. De hecho, el vocablo griego evoca o nos invita a ver la imagen cuando dice en el versículo 3 de un siervo, de un compañero. Esa imagen invoca de dos bueyes conectados con el mismo yugo que transportan la misma carga. Es decir, un compañero es un socio que se trabaja para la misma causa y para el mismo Señor. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí nuestro Señor es su Señor y mi Señor? Entonces, ¿para quién trabajamos, iglesia? Para nuestro Señor. Usted trabaja para su Señor y yo trabajo para mi Señor, que es el mismo Señor, y todos trabajamos para el mismo Señor. ¿Verdad? ¿Estamos en esto? Entonces, como iglesia, trabajamos por la misma causa y con el mismo objetivo, y yo decía, y el único objetivo principal debe ser que nuestro Señor esté contento con nuestro trabajo, esté satisfecho con nuestro trabajo. Dentro de este contexto yo puedo aplicar una implicación teológica. Primero, afirma la igualdad de todos los miembros del cuerpo de Cristo en la misión, ¿verdad? Todos los miembros son iguales en la misión. Si usted mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 28. Y de hecho, Gálatas capítulo 3 versículo 28 destruye, despedaza
cualquier estructura jerárquica que margine o que prive ciertos grupos o ciertas personas de algo que se creen que no están aptos para hacer. Porque Gálatas 3:28, si usted le da vuelta a las páginas, dice, solamente tiene que darle vuelta a las páginas para atrás y encontrará Gálatas 3:28, un versículo que usted y yo quizás conocemos muy bien, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? Que somos uno. Y como ese uno debemos trabajar por la misma causa, con el mismo objetivo, sirviendo al mismo Señor. Entonces, este pasaje bíblico destruye diferencias de cultura, de estatus, de familias bien vistas y otras menos, y las pone en un marco donde todos al mismo tiempo fuimos lavados con la misma sangre, cubiertos con la misma gracia, perdonados por el mismo sacrificio perfecto de Cristo Jesús, amados por el mismo Padre, y sobre todas las cosas también estamos todos en sus manos. No estamos separados, iglesias, estamos en sus manos todos. Tenemos al mismo Dios, tenemos a Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados, y que su sacrificio y su sangre fue efectiva para lavar nuestros pecados, y eso es para todos sus hijos, para todos. Esto no es que para mí favoreció más el sacrificio de Cristo que para usted, o para usted favoreció más el sacrificio de Cristo que para mí. No, esto es todos sus hijos. Fuimos abrazados con la gracia del mismo Dios. Todos. Este pasaje maravilloso nos enseña a través del apóstol Pablo de cómo una iglesia debe caminar, cómo una iglesia debe mantenerse, cómo una iglesia debe estar con sus ojos puestos solamente en Cristo Jesús, pero todos caminando y trabajando de hombro a hombro por la misma causa, para el mismo Dios. Es lo que nos habla Gálatas. Ahora, en segundo, el pasaje alude a una praxis eclesial. Le explico esto. Implica una acción intencionada de la iglesia o eclesia que participa en todo lo que Dios ha mandado a que usted y yo hagamos. Es decir, se lo simplifico de esta forma. La iglesia está obligada a participar todos por la obra redentora de Cristo Jesús en el buen servicio para un buen testimonio en el mundo en el que vivimos. Es decir, si tú eres iglesia, si tú eres hijo de Dios, Él demanda que trabajes, que hagas la obra que Él ha mandado a que hagas, a que yo haga, y que todos trabajemos por esa causa. Y no lo tengo aquí, pero puedo sacar a alusión el pasaje, o este pasaje maravilloso que usted y yo mejor conocemos como la Gran Comisión. Él no fue parcial. ¿Se da cuenta? Que una misión para quiénes. ¿Para quiénes, iglesia? Para todos. Para todos. Id todos y hacer todos discípulos, ¿verdad? Esa es la Gran Comisión. Id. Dentro de este contexto, como iglesia, trabajemos todos. Se lo simplifico de esta manera. La iglesia es como un barco que vamos remando todos. ¿Qué pasaría si solo uno rema en el barco? ¿Qué va a pasar? Es necesario que todos
rememos por la causa. Todos, no uno solo, no los pastores, no los líderes, todos. Es que al final de todo, iglesia, todos somos una iglesia, todos conformamos el cuerpo de Cristo y todos un día estaremos frente a Él dándole gloria, dándole honra, porque Él nos ha salvado, a todos sus hijos nos ha perdonado y estaremos con Él glorificando su nombre. No vamos a estar diciendo, mira, yo serví más, este sirvió menos, o yo más o menos. Todos estaremos con Él y para Él por los siglos de los siglos, iglesia. ¿Acaso no es esa nuestra esperanza? Entonces sirvamos, trabajemos por su causa. Entonces Pablo primero comienza diciendo, yo doy gracias a Dios porque hay un siervo fiel, un compañero fiel. Hay 2 mujeres que han servido conmigo y sirvieron mutuamente, arduamente trabajando conmigo. Pero sobre todas las cosas, él hace énfasis a un compañerismo de trabajo para el bienestar de una iglesia. Para el bienestar de una iglesia. Hay versículos como el que encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6. Y la referencia básicamente que tenemos aquí, donde dice cuyos nombres están en el libro de la vida, lo tenemos allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Esa es la referencia implícita de este pasaje, pero no me voy a detener ahí, sino que vamos respetando básicamente la línea que marca la carta o lo que Pablo hace en la carta. Así es que yo voy a pasar al segundo punto. El segundo punto es el gozo y la gentileza en la vida cristiana. La exhortación del apóstol a regocijaos en el Señor siempre sugiere una esperanza, iglesia, y se lo voy a poner de esta forma, una esperanza escatológica, una esperanza futura. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a vivir gozosos en el Señor? ¿No es verle un día? ¿No es estar con Él? Usted puede decir, sí, pero también agradecemos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es verdad, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario que hoy usted está agradecido por lo que nos espera en el futuro, ¿verdad? Entonces esa esperanza, más adelante vamos a leer y vamos a encontrar lo que dice, que esa esperanza no avergüenza, es decir, no nos va a fallar, porque Él es Dios, Él no miente, Él es perfecto, Él es justo, Él es verdadero, y por esa razón es que cuando Él entrega a su Hijo, el Padre entrega a su Hijo, encontramos que el Hijo es la completa satisfacción del Padre porque no tiene error alguno. No hay margen de error, ni siquiera pensemos en pensar que Cristo Jesús cometió un error, porque Él fue perfecto, Él fue sin manchas y sin arrugas. Por eso su sacrificio satisfizo la demanda del Padre. Por esa razón. Porque fue perfecto. De hecho, tenemos el testimonio cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado, cuando dice que de repente el Espíritu Santo desciende como forma de paloma, y luego después se escucha una voz del cielo que decía, ¿cómo decía, iglesia? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Iglesia, usted y yo, sin el sacrificio de Cristo, Dios no pudiera decir de nosotros que se satisface. Él se satisface de Cristo, pero ahora nosotros en Cristo, el Padre también vive satisfecho porque ve a Cristo en nosotros. Hablamos el domingo pasado de una buena conducta en cómo el cristiano debería caminar, ¿se acuerdan? O cómo nosotros debemos caminar. Y decíamos que nuestra conducta debe siempre agradar a Cristo Jesús, debe agradar a Dios porque somos la imagen suya. Estamos representándole, por ende debemos representarlo tal como un cristiano, ser dignos del Evangelio, representarlo como tal. Entonces, esta esperanza, amada iglesia, es una esperanza escatológica del gozo que trasciende las circunstancias temporales y mundanas. O una esperanza futura, si usted quiere ser más simplista. Este gozo no es meramente una emoción pasajera, sino una disposición espiritual fundamentada en la esperanza futura del regreso
de Cristo Jesús. ¿Quién de aquí no esperamos a Cristo Jesús? Todos esperamos. Algunas veces le cantamos al Señor y levantamos nuestras manos y le decimos: ven Jesús, que tu iglesia te espera. Esperamos que Él venga pronto. Esperamos que Él venga, que Él nos mande a llamar, porque queremos estar con Él. Él hizo una promesa maravillosa a sus discípulos: me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ¿qué dice la Biblia? Nosotros también estemos con Él. ¿Cuántos esperamos ese momento? ¿Cuántos esperamos ese momento? ¿Cuántos queremos estar con Él? Dice su palabra que entonces le veremos tal cual es. Nos gozaremos, nos deleitaremos, caeremos de rodillas a los pies de aquel que lo dio todo, que subió a la cruz a morir por nuestros pecados, que en su debido momento Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Que en ese momento Él sintió el peso de la ira de Dios sobre su cuerpo. Pero gracias a ello, usted y yo tenemos redención. Tenemos entrada al trono celestial. Y decía, este es el gozo que trasciende las circunstancias temporales y mundanas. Es verdad que pasaremos por momentos difíciles en nuestra vida, pero este gozo supera cualquier circunstancia, por difícil que sea. Este gozo, decía, no es meramente una emoción pasajera, sino una disposición espiritual y fundamental en la esperanza futura del regreso de Cristo. De hecho, Pablo lo reitera 2 veces esta palabra. Dice: otra vez digo, regocijaos. Yo se lo digo, iglesia, en este momento: regocijémonos en el poder de su palabra. Regocijémonos en el Señor. Y lo que hace Pablo aquí es que enfatiza la centralidad de esta actitud en la vida cristiana, situando el gozo como una respuesta continua de la obra redentora de Cristo Jesús y la anticipación de la consumación del reino de Dios, que será para siempre, iglesia. Será para siempre. Esta implicación se ancla en la certeza de la esperanza que no nos avergüenza, como también en la certeza de la parusía, que significa la segunda venida de Cristo, la cual infunde un sentido de propósito y esperanza en la vida del creyente. Todo cristiano debe tener un propósito por el cual sirve al Señor y alaba al Señor y se congrega. No venimos aquí al azar. Venimos aquí con el único propósito de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nos amó cuando nosotros le odiábamos, iglesia. Y Él así nos amó. Pero una vez nos ha amado y nos ha abrazado, nos transformó, nos cambió para hacernos su iglesia, para hacernos su novia. Por eso el apóstol Pablo no se cansa en decir: Él los amó, Él los transformó, Él los cambió. Entonces no regresen a esos rudimentos, no vuelvan a eso. Todo creyente debe tener un propósito, y ese propósito debe estar centrado en la esperanza. Es decir, en nosotros. El gozo es, por tanto, te lo pongo de esta forma: el gozo que debe embargar tu corazón es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. No puedes decir que has sido transformado, que eres cristiano, cuando tienes una vida amargada todos los días.
el fruto del Espíritu Santo es el gozo. Miren lo que dice Gálatas 5:22. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Qué dice Gálatas 5:22, iglesia? Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Amor. ¿Qué dice después? Gozo. Es que si lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario no causa gozo en ti, hay un problema. Si la palabra que Él nos ha dejado aquí, iglesia, en estos 66 libros no causa gozo en ti, tú tienes un problema. Y es muy probable que necesites nacer de nuevo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, penetrará hasta lo más profundo de nuestro corazón, arrancará todo lo que nos sirve, porque quitará ese corazón de piedra, como nos habla Ezequiel, e insertará un corazón de carne, el cual va a ser receptible a su voz. Y cuando escuchemos su palabra, como él como nuestro buen pastor y nosotros como ovejas, ¿qué vamos a hacer? Reconocer su voz. Como la oveja reconoce la voz de su pastor. Yo decía que esta implicación se ancla en la certeza de la esperanza, la cual infunde un sentido de propósito en la vida del creyente. Gálatas 5:22 es una respuesta a la realidad de nuestra redención. Miren lo que dice Filipenses también 3:20-21. No lo vamos a leer porque quiero ir avanzando. Pero si usted tiene cómo escribir, mire, hay algo que usted debe siempre tener. De escribir algunos pasajes, porque yo sé que aquí vamos rápido y vamos avanzando. Y cuando usted llega a su casa, usted tiene el tiempo, ¿verdad?, de detenerse y ver y examinar que lo que aquí se dice es la palabra de Dios. Filipenses 3:20-21. Ahora, con esto paso al tercer punto. En ese pasaje encontramos la oración y la paz de Dios, dentro de las cuales pongo una implicación teológica, que es la soberanía de Dios y la dependencia en la oración. La exhortación a no estar afanosos y a presentar vuestras peticiones a Dios en oración, ruego y acción de gracias, subraya la soberanía y la dependencia del creyente en su providencia. Qué triste cuando nosotros comenzamos a querer depender de nuestras propias habilidades. Qué triste cuando nosotros queremos depender de lo que podemos lograr o hacer, o de lo que hemos hecho, o de lo que hemos alcanzado. Porque todo lo que hemos hecho y lo hemos alcanzado ha sido por la única gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tarde o temprano, si Él así lo quiere, nos lo puede quitar. Y si usted tiene su esperanza en ello, el mundo se le vino encima. Se le terminó todo. Pero si comenzamos a depender en la soberanía, en la providencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iglesia, todo momento difícil pasará por debajo del gozo que tenemos en nuestro Señor. Por difícil que sea el momento, por difícil que sea la situación, nuestro gozo que tenemos, la esperanza que tenemos en lo que Él ha hecho, en sus promesas, superará cualquier momento difícil de nuestra vida. Lo va a superar. Porque no es un gozo temporal o una esperanza temporal, sino que es una esperanza eterna. La oración, de hecho la oración es reconocida como un acto de fe y sumisión a la voluntad divina, donde se reconoce a Dios como el soberano sobre todas las circunstancias de la vida. Esto implica que la ansiedad y el afán son sustituidos por la confianza radical en la soberanía de Dios.
La acción de gracia en la oración no solo expresa gratitud por lo que he recibido, sino que también expresa la confianza en la provisión futura de Dios. Es decir, ¿qué me importa lo que va a pasar el día de mañana si el día de mañana ya tiene su propio afán? Hoy cantábamos una alabanza y decíamos, hoy te necesito más que ayer. Y el día de mañana no sé si va a venir. Solo Él lo sabe. Por lo tanto, hoy yo necesito adorar al Señor. Hoy yo necesito derramar mi alma en adoración, amarlo, amar su palabra, porque el día de mañana solo Él lo sabe. El día de mañana usted no sabe si Él esta noche decide llevarnos. Y si Él así lo decide, gloria a Dios. Pero si Él decide dejarnos para que sigamos deleitándonos en su palabra y predicando su palabra y honrando su nombre, gloria a Dios. El apóstol Pablo lo tenía bien claro y decía, ya sea que muramos o ya sea que vivamos, somos de Él, somos del Señor. Yo decía que esto implica que la ansiedad y el afán son sustituidos por una confianza radical en la soberanía de Dios. Y decíamos también que la acción de gracia en la oración no solo expresa gratitud por lo recibido, sino también por la confianza y la provisión futura de Dios, independientemente de las circunstancias, iglesias presentes. Este enfoque transforma la perspectiva del creyente, elevándolo a una preocupación centrada en adorar mejor al Señor. En un compromiso centrado en buscar agradar más al Señor, nuestro Dios, transformando esa perspectiva mundana que muchas veces tenemos y nos eleva a centrarnos en Él y a tener la total dependencia en el cuidado y guía de nuestro Señor. Hace algún tiempo hablábamos acerca de las preocupaciones que muchas veces tenemos como humanos. Pero fíjese que lo que encuentro aquí en la carta del apóstol Pablo es que las preocupaciones deben estar muy por debajo de la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La carta me enseña que ya sea que yo esté sufriendo en la carne algo tan duro, podamos decir, me satisfago en lo que Cristo ya hizo por mí. Si no, miremos el ejemplo de Job. Lo perdió todo. Y hasta su mujer le dijo, ¿aún mantienes tu integridad a ese tu Dios? Él había entendido que si Dios decidía tenerlo como lo tenía, él iba a seguir adorando a Dios. Ya sea que le haya quitado todo, él iba a seguir adorando al Señor. Porque su vida está en sus manos. Su vida está en las manos del Señor. Su vida es el barro que está en las manos del Señor. Y muchas veces nos va a estrujar y nos va a doler para formarnos a la imagen y semejanza de Él. Y vamos a pensar que es el enemigo muchas veces. No, Dios te está formando. Porque Él así trabaja. Bueno, entonces el apóstol Pablo, en esta circunstancia, le recuerdo, y yo sé que usted tiene el contexto de la carta. El contexto de la carta no es Pablo sentado como usted está en una silla muy cómodo, ¿verdad? A usted y yo aquí estamos con aire acondicionado, miren los ventiladores para que no le dé calor. Pablo no, estaba en una cárcel. Y todavía hace hincapié 2 veces diciéndole a los hermanos, regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos. Iglesia, yo quiero que por un momento ponga a volar su mente. Imagínese el apóstol Pablo con cepo en una cárcel, en un lugar que no era tan limpio, no era tan aseado, y diciéndole a la iglesia de Filipos o a los filipenses, regocíjense en el Señor.
una vez más les digo, regocíjense. En esa situación, hablar con esa magnitud es haber entendido quién es Cristo Jesús para nuestras vidas. Entonces, ahora recuerdo el tema que nosotros tocamos algún tiempo atrás con los hombres y decíamos que habían preocupaciones, pero si mi mente vuela y veo al apóstol Pablo, ¿qué momento más difícil pudo haber estado pasando el apóstol Pablo más que lo que yo pueda estar pasando en este momento? Y él está diciendo, alégrate, regocíjate en el Señor. Iglesia, no importa el momento, la circunstancia que estés pasando. La gracia, la soberanía, la providencia de Dios no se basa en las circunstancias, se basa en lo que Él es. Él es providencia, Él es amor, Él es esa promesa que nunca falla. Y usted y yo debemos estar anclados en esa promesa, en esa esperanza y esperándolo como si lo tenemos ya pronto por venir y lo abrazamos y lo recibimos y queremos que Él ya venga porque sus promesas son fieles, sus promesas no nos dejarán esperando, iglesia. Se llegará ese momento en el cual estaremos con Él y si estamos con Él y escuchamos la palabra, ven buen siervo fiel, en lo pocos me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, ese va a ser un gozo indescriptible. Yo usualmente digo, ¿cuántos de aquí nos deleitamos escuchando su palabra? ¿Cuántos de aquí nos deleitamos leyendo su palabra? Iglesia, hay momentos en que su palabra estruja nuestro corazón y nos hace sentir pequeños y comenzamos a llorar y comenzamos a mojar las páginas de la Biblia porque esa palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ese gozo que sentimos en ese momento solamente es la antesala del gozo que en aquel día vamos a disfrutar como su iglesia. El gozo que nos espera, iglesia, no tiene explicación. Es un gozo extremadamente grande, maravilloso, que nuestra mente finita no puede todavía captar. Somos finitos y Él es un ser supremo. Y sabe que Él es el mayor gozo. En aquel día le veremos y adoraremos su nombre. Yo siempre me imagino aquel pasaje del apóstol de Juan, cuando él decía, y escuchaba millares de voces que decían, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Y dentro de ese contexto podemos ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. También tenemos el pasaje de Mateo, capítulo 7, el versículo 7 al 11. Implicación. La paz de Dios como realidad futura y presente. La paz de Dios es una realidad que debe marcar nuestra esperanza como en el futuro como también nuestro presente. Si nuestra esperanza está anclada en esa promesa, yo debo demostrarlo y debo vivirlo hoy en vida, hoy que estamos todos juntos aquí. La promesa de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús implica una comprensión profunda de la paz divina como una realidad tanto futura como presente. Esa era la razón la que mantenían y la que los llevó a los mártires a morir por la causa de Cristo, porque ese momento, más allá del sufrimiento en la carne, tenían gozo porque pasarían a una mejor vida. Y debe ser el gozo que deben marcar nuestros corazones. Esa paz no es meramente la ausencia de dificultades o conflictos, no. Es entender que en esos momentos difíciles la soberanía de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios está a nuestro favor. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera.
Y si mayor es el que está con nosotros, ¿qué nos debe dar miedo? ¿Qué nos debe acongojar? Iglesia, que el gozo del Señor esté sobre las dificultades que cruzamos. Que el gozo del Señor esté sobre los momentos difíciles que pasamos. Que aunque no tengamos nada que comer, digamos, gloria a ti, Señor, porque tú eres todo para mí. Si te tengo a ti, te tengo todo. Si tenemos a Cristo, iglesia, lo tenemos todo. Pero podemos tener todo lo que este mundo ofrece. Pero si nos falta Cristo, nos hace falta todo. Mire cómo terminan toda esta gente de Hollywood, con millones y millones en sus cuentas. ¿Qué pasa? Pero si tenemos a Cristo, iglesia, tenemos lo más precioso, lo más hermoso, y no nos hace falta nada. Y yo creo que ese es el máximo motivo por el cual nosotros debemos vivir anclados en esa esperanza. Cristo Jesús. Él solamente. Para ir aterrizando, esta paz es una manifestación del Espíritu Santo que abarca bienestar, integridad y armonía con Dios. No estoy hablando de bienestar en este mundo, estoy hablando de un bienestar de la paz que Él y yo hemos tenido y usted ha tenido, la cual Cristo Jesús hizo las paces para que nosotros tengamos paz para con Dios, porque es Cristo el mediador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, esta paz es la manifestación del Espíritu Santo que abarca bienestar, integridad y armonía con Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto sugiere que su origen y su naturaleza trasciende la lógica humana y las circunstancias terrenales. ¿Por qué digo que trasciende la lógica humana? Porque tenemos un ejemplo maravilloso de Cristo Jesús. Estaba siendo golpeado, lo habían azotado, lo habían escupido, estaba crucificado. Y dice Jesús, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. No saben lo que hacen. En Juan, capítulo 14, versículo 27, encontramos un pasaje maravilloso. Puede anotarlo, no lo vamos a leer, porque quiero seguir avanzando. 4. La meditación en lo virtuoso. Hay una lista de virtudes en las cuales usted y yo debemos meditar todos los días. Y créame, iglesia, ni necesitan tanta explicación esas virtudes. Todo lo bueno, en eso, pensad. La transformación de la mente según la ética del reino. La exhortación a meditar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, subraya la importancia de la transformación de la mente conforme a la ética del reino de Dios. Ahora, yo te digo esto, dice la palabra de Dios, que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Decimos amén a que tenemos la mente de Cristo? ¿Cuál sería entonces el resultado de tener la mente de Cristo? Pensar en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable y de buen nombre. Porque tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos una mente totalmente transformada, no una mente pecaminosa. Iglesia, présteme atención en esto. Si usted y yo tenemos la mente de Cristo, tu mente desechará todo lo pecaminoso. No sé si usted lo entendió, pero todo lo que afecte el cuerpo de Cristo, usted lo debe desechar de su mente. Todo lo que hiera el cuerpo de Cristo debe ser desechado de nuestra mente, porque no es bueno, ni mucho menos puro.
Y como tenemos la mente de Cristo y tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado, debemos desecharlo. Por ende, tenemos una mente transformada. Esta transformación es central en la vida cristiana y está básicamente, iglesia, enraizada en la renovación del entendimiento por el Espíritu Santo. De hecho, lo aprendimos en la carta anterior que estudiamos, ¿se acuerdan? Que nuestra mente esté metida, que tengamos un buen entendimiento de la palabra. Esto implica que los pensamientos y reflexiones del creyente deben estar alineados con los valores y virtudes del reino de Dios, promoviendo una vida que refleje la santidad y la justicia sobre todas las cosas para el bienestar de la iglesia. Esta alineación mental es una forma de adorar, de exaltación, donde la mente se somete a la verdad y a la revelación de Cristo Jesús aquí en la palabra de Dios. Aquí la tenemos revelada. Nuestra mente se somete a esa única verdad. Como también nos menciona Romanos capítulo 12, versículo 2. Y cuando esta mente se somete a la palabra de Dios, es conformada a su imagen. La meditación en estas virtudes no es una mera disciplina intelectual, iglesia, sino un acto espiritual que resulta en una vida en santidad y testimonio efectivo de la iglesia que representa a Cristo Jesús. Al enfocarse en lo que es verdadero y puro, el creyente no solo rechaza las influencias corruptas de este mundo, sino que también participa y disfruta de la obra redentora de Cristo Jesús gracias al Padre, siendo un canal de su amor y verdad en el mundo en el que vivimos. Ahí en el mismo Filipenses capítulo 2 versículo 15 al 16. 2. La santificación continua y la vida en la comunidad. La invitación a pensar en lo que es digno de alabanza tiene una implicación directa en la santificación continua del creyente. De hecho, este proceso de santificación no ocurre aislándote del cuerpo de Cristo. Ocurre dentro del cuerpo de Cristo, sino en el contexto de la comunidad de fe. Es decir, tu crecimiento es más efectivo cuando te rodeas de la familia de la fe. Los valores mencionados por el apóstol son tanto personales como comunitarios. Y la práctica de ellos es lo que fortalece, lo que hace crecer la iglesia de Cristo. De hecho, la meditación en estas virtudes que leímos promueve una cultura de honor y respeto dentro del cuerpo de Cristo. Cuando los miembros de la iglesia se enfocan en lo que es justo y amable, se fomenta una atmósfera de apoyo mutuo y de edificación. Miren lo que dice Efesios 4:29. De hecho, esto contrasta con una vida de crítica, de juicio, lo que dice la carta, promoviendo en cambio una comunidad donde la gracia y la verdad se viven en una manera tangible. Además, al empezar a practicar lo que es de buen nombre, la iglesia se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios en este mundo, donde la integridad y la pureza de pensamientos
y acciones son evidencias de vidas transformadas. Totalmente. Son la evidencia pura de vidas transformadas. Y que son llevadas y dirigidas y operadas por el Espíritu Santo. Iglesia, al considerar este pasaje que leímos, hoy se nos presenta una visión integral de la vida cristiana que nos llama a vivir en unidad, llenos de gozo y gentileza, libres de ansiedad a través de la oración y con una mente totalmente renovada en las virtudes del reino de Dios. Te quiero dejar 3 implicaciones prácticas. Vive el Evangelio en comunidad. Participa activamente en tu iglesia. 2, cultiva el gozo y la gentileza. Es decir, mantén una actitud de regocijo en el Señor y permite que tu gentileza sea evidente para todos. Aquí recordamos a menudo lo que el salmista decía: entrad por esas puertas con acción de gracia. Cuando adoras al Señor, hazlo con acción de gracia. Derrama tu alma en alabanza. Derrama tu alma ante tu Señor, aquel que lo dio todo por ti, aquel que no tuvo nada a que aferrarse, el reino, el trono, como cosa a que aferrarse, sino que lo dejó y se entregó todo para que tú y yo hoy tengamos vida. Entonces, cultiva ese gozo y la gentileza. Dentro de este contexto y en este pasaje también tengo una aplicación importante. Ora sin cesar. Ora sin cesar. Presenta tus preocupaciones a Dios en oración con acción de gracia. Dale gracias al Señor mientras ora. Ten un corazón derramado en acción de gracias, en oración al Señor. Háblale, platícale. Dile cuánto lo amas. Dile lo mucho que quieres estar con Él, abrazarlo, estar con Él, amar su palabra y sentir y escuchar su voz a través de su palabra. Dile, no tengas pena, no tengas miedo. Él es tu Señor, Él te escucha. Cultiva una vida de oración, ora sin cesar. Ahora, y en los últimos versículos que leímos, tomo esta implicación. Medita en lo virtuoso. Es decir, enfoca tu mente en lo que es verdadero. Y aquí quiero ser específico. Lo único verdadero es el mensaje de nuestro Señor. Lo repito nuevamente, iglesia. Lo único verdadero es el mensaje de nuestro Señor, es decir, la palabra de nuestro Señor. Entonces, medita en su palabra, piensa en su palabra, ama su palabra. Y dilo así como lo decía el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Que no te dé pena. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Ama esta palabra. Besa esta palabra, que es lo mejor. Esto te da vida. Esto te muestra el camino. Esta palabra es la mente de Dios, iglesia. Aquí está escrito lo que tú y yo necesitamos saber. Iglesia, si aplicamos estos principios, viviremos una vida que no solo refleje el carácter de Cristo, sino que también testifique de su amor y poder al mundo que nos rodea. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Uno de los pastores que ha estado con nosotros en casa, en cierta ocasión dijo: la iglesia no se debe preocupar por lo que no entiende.
La iglesia debe preocuparse por lo que entiende y aún así no hace. Vamos a orar. Padre, bendito eres. Gracias por tu palabra. Gracias. Señor, que tu palabra resuene en nuestros oídos. Cuánto amamos tu palabra. Permítenos deleitarnos en ella. Señor, si muchas veces estamos fríos y que no nos deleita tu palabra, permítanos recobrar ese gozo. Como decía tu siervo, crea en mí un corazón limpio y renueva mi mente, mi corazón, mis deseos, mis anhelos, mi deseo de amarte, mis deseos de amar tu palabra. Permítenos abrazar tu palabra y sentir ese momento como si se estamos abrazando a ti. Permítenos ser el reflejo de tu imagen en este mundo pecaminoso en el que vivimos. Padre, permítanos ser buenos testigos de tu evangelio. Reflejar tu palabra. Permítenos. Te ruego que al salir de este lugar no salgamos siendo solo oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.